Buenos días, amados hermanos. Vamos a abrir la palabra del Señor en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, y vamos a hacer la lectura del texto que vamos a estar exponiendo en la mañana de hoy. Dice así la palabra del Señor, primera de Tesalonicenses 4:3 en adelante. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Y el pueblo del Señor dice, amén. Hermanos, este es un texto definitivamente de carácter escatológico. ¿Y qué es esa palabra tan rara? Escatológico se refiere al estudio de las últimas cosas. Escatos es últimas cosas, logía es estudio, entonces sería el estudio de las últimas cosas. Esa es la escatología. Una rama importante dentro del cristianismo, dentro del estudio de la Biblia. Lastimosamente, hermanos, por nuestro pecado, por la complejidad propia del tema, esas dos cosas, por nuestro pecado y por la complejidad propia del tema, la escatología es un tema en el que el pueblo del Señor tiene bastante división. Lastimosamente no nos ponemos de acuerdo todos los intérpretes bíblicos sobre ¿qué es exactamente lo que en el día final va a suceder? ¿Será que el anticristo es una persona en específico? ¿Será que es un sistema? ¿Será que hay 1000 años? ¿Será que no hay 1000 años? Cuando Cristo venga, ¿será público? ¿Será secreto? En fin, y ahí pudiéramos seguir hablando de muchas otras cosas más. Sin embargo, no obstante, por lo menos si hay una cosa en la que el cristianismo bíblico, el conservador, está de acuerdo, y es que la escatología es un tema importante. Si Dios nos dio la escatología, ese es un tema importante y es un tema de consuelo para el cristianismo. Y eso puntualmente se destaca en el texto que vamos a estudiar hoy. Miren el capítulo 4. Ahí mismo el primer versículo, el 13, dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Noten, no tener esperanza, entonces eso te llevaría a una vida triste. No tener escatología te deja con una vida sumida en la tristeza, por el motivo que sea aquí. Ahorita vamos a entender mejor. Versículo 18, ya lo leímos al final. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras de escatología. Noten, la escatología, después de Pablo dar un discurso en el que vamos a ver que hay división en el cristianismo, él no termina diciendo: acepten esta doctrina que es la que les va a entrar al cielo, y rechacen a todos los demás y muérdanse los unos a los otros. No, después de hablar de escatología, Pablo dice: alentaos los unos a los otros. Desde el capítulo 5, versículo 1 hasta el versículo 11, hace parte del mismo discurso. Eso lo vamos a dejar para dentro de 8 días, pero también está la idea de consuelo. Miren el versículo 2, 5:2. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Declara que ese día va a ser destrucción para muchos, y ahí mismo todos nos ponemos nerviosos. El día del Señor va a ser una destrucción, pero tranquilo, iglesia, que sobre ustedes no va a venir destrucción. Hay un consuelo. Y en último lugar, al final preciso de esta segunda porción, versículo 11. Por lo cual,
animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Después de acabar todo su discurso escatológico, anímense unos a otros. O sea que la escatología, hermanos, da consuelo. La escatología lleva a que la iglesia se anime. La escatología es importante para el pueblo del Señor y ayuda a la santidad. Así que, hermanos, definitivamente necesitamos aprender lo que Pablo nos dice aquí sobre este tema escatológico. No obstante, yo quisiera, antes de empezar a analizar el texto, poner o reconocer una verdad que puede estar dentro de nosotros hoy. Creo que como iglesia reformada, definitivamente los errores que voy a mencionar los hemos superado, pero no obstante todavía pudiéramos estar luchando con una y otra cosa. Así que quisiera mencionar algunos errores que hay en cuanto a la venida del Señor, que por cierto el título de mi mensaje es La venida del Señor. Ojo, una verdad sencilla y motivadora. Eso es lo que vamos a ver hoy, que la venida del Señor, algo que se habla en esa porción, es una verdad sencilla y motivadora. Espero que cuando acabe el sermón podamos concluir eso, que en verdad sí es una verdad sencilla y que en verdad sí es motivadora. Pero bueno, vamos a reconocer lo que puede estar, los errores en cuanto a este texto dentro del cristianismo. Primero, ignorar el tema o tenerle miedo, precisamente por la complejidad, precisamente porque tanto se discute, entonces mejor no le presto atención a la escatología. Mejor yo dejo eso allá para la academia. Eso es un error, hermanos. No, es que eso está muy difícil, yo mejor no le presto atención. Error, hermanos. Ya vimos unos versículos en los que se reconoce que sí es importante. Incluso algunos, y por eso yo decía ahorita, cristianismo conservador, dentro de algunos que se hacen llamar cristianos, llegan hasta negar la escatología. Afirman cosas como ya Cristo vino, como ya estamos en la resurrección, ya no hay esperanza, o sea, ya no hay más nada, ya todo sucedió. Ya hubo la resurrección de los muertos, ya Cristo vino presencialmente, ya todo lo que nosotros estamos esperando ya sucedió. Dejan al pueblo de Dios sin esperanza, eso sería una herejía. Entonces, ignorar el tema, tenerle miedo o incluso negarlo. Un segundo error es creer que hay una venida secreta, que la segunda venida del Señor es una segunda venida secreta, que nadie se lo va a ver. Esto principalmente lo vemos en películas de Hollywood, ¿sí? Todos son raptados y solamente queda la ropa y los aviones se estrellan y los carros se chocan y todo es así súper Hollywood, súper fantasioso. Creemos que es una interpretación errada de la segunda venida del Señor, que Cristo Jesús va a venir secretamente. Eso en este texto lo vamos a aclarar. Solo estoy nombrando los errores en torno a este texto. Tercer error, que habrá más de una resurrección. Entonces los mismos que creen que hay una venida secreta, dicen que Cristo va a venir primero secretamente y después va a venir públicamente, lo cual nos dejaría como con tres venidas de Cristo o dos segundas venidas de Cristo. Y en la secreta hay una resurrección, en la pública hay otra resurrección y agreguémosle a ese sistema, al final de 1000 años hay otra resurrección más. Con total quedaríamos con 3 resurrecciones. Quisiera que me ayudaran mostrando para entender el esquema de algunos hermanos en Cristo que tienen esa postura. Principalmente sería el esquema dispensacional. Hay 3 términos ahí que son un poquito raros. Dispensacional, pretribulacional o premilenial. Cuando dice pretribulacional son los hermanos en Cristo que creen que Cristo vendrá antes de una tribulación de 7 años. Y premilenial es porque creen que va a haber un milenio previo, del estado eterno. Mírenlo aquí. Este sería el esquema de los hermanos dispensacionales. Se los explico rápidamente. Es importante que tengamos esto para poder disfrutar un poquitico más esta porción. Antiguo Testamento, nadie discute. Empieza la primera venida de Cristo y empieza la era de la iglesia. Hasta ahí todos estaríamos de acuerdo. Algunas cosas que discutir, pero por lo menos a la luz del versículo no tiene sentido. Era de la iglesia y entonces aquí, la venida secreta de Cristo, una venida que queda en las nubes.
Ahí sucede la resurrección de los cristianos, ahí sucede el arrebatamiento. Luego empieza una gran tribulación aquí en la tierra mientras los cristianos están arriba con Cristo durante 7 años y después Cristo tiene una venida pública en donde hay otra resurrección, pero ahora de judíos. Empieza un milenio, pues los 1000 años literales y una resurrección final y luego empieza la eternidad. Eso sería el esquema que normalmente o mayoritariamente está dentro del cristianismo y promovido por nuevamente Hollywood, algunas Biblias de estudio como las de Scofield y demás. Vamos a ver si la Biblia sustenta ese esquema. Y el último error que quiero reconocer, ahí mismo está, es que el Señor se quedará 7 años en el cielo y después baja. Precisamente lo de la tribulación. Venida secreta, ya están los cristianos con Cristo, porque fue secreto, nadie se dio cuenta. Y luego Cristo viene públicamente, entonces aquí, después de 7 años, Cristo desciende. Ese es el esquema, hermanos, que estoy casi seguro que todos creímos en algún momento o tal vez todavía lo creemos. Vamos a ver si ese esquema se sostiene con Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículos del 13 al 18. Nombré eso, hermanos, no porque la predicación me interesa desmentir eso. No es porque me interesa desmentir eso como si yo fuera a hacer apología, sino porque es una verdad que está dentro del cristianismo y yo solamente voy a exponer el pasaje, pero en la medida en la que vamos exponiendo vamos a ver cómo todo este sistema se va derrumbando, o por lo menos así lo creemos nosotros en esta iglesia. Así que pido a las hermanas que quiten el diagrama y vamos a empezar a exponer el texto. Vamos a ver 5 cosas aquí. Quiero nombrar 5 cosas de 1 Tesalonicenses 4, desde el versículo 13 hasta el versículo 18. Primero, el ánimo que da la segunda venida. La segunda venida trae ánimo a la iglesia. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Parece ser que los hermanos de Tesalónica estaban preocupados o tenían la probabilidad de preocuparse por aquellos hermanos en Cristo que habían muerto y se iban a perder la segunda venida de Cristo. Y eso los estaba llevando a la tristeza. ¿Qué va a pasar? No, estos hermanos no van a ser glorificados. Estos hermanos, ¿será que ya quedaron condenados? ¿Será que ellos tienen menos privilegio que nosotros, los que vamos a estar vivos para la segunda venida del Señor? Parece ser que todo eso estaba sobre la mesa y seguramente podía o ya estaba causando tristeza en el pueblo de Dios. Y por eso Pablo les dice: hermanos, tranquilo, no se entristezcan como los que no tienen esperanza, porque para los paganos, hermanos, la muerte de alguien no había ninguna esperanza. Lo único que le esperaba era un juicio por allá de los dioses, lo único que le esperaba era un tártaro en el que podían ser más juzgados, pero en el paganismo no había ninguna esperanza después de la muerte. La persona se murió y hasta ahí se acabó todo. No hay más nada bueno que hacer. Una persona que no fuera cristiana tenía todos los motivos para que cuando alguien se muriera quedar sumido en la tristeza o temerle a la muerte porque no había nada bueno después de la muerte. Pero Pablo empieza a hablar de la segunda venida del Señor para dar ánimo a la iglesia. Hermanos, si no conocemos la escatología, lo único que nos queda a nosotros es entonces ser sumidos en la tristeza. ¿Lo ven? Evitar la escatología está reconociendo aquí: no se entristezcan como los que no tienen esperanza. O sea que necesitamos conocer la esperanza para que no seamos sumidos en la tristeza. La falta de conocimiento escatológico de las cosas futuras nos deja a nosotros sin esperanza. Y entonces Pablo les dice a ellos: hermanos, el evangelio mismo que ustedes creyeron, ese mismo evangelio es el que les debe dar esperanza. Ustedes creyeron que Cristo murió
y resucitó. O sea, para ser creyente toca creer eso. Entonces, pónganle la lógica. Es como si Pablo les estuviera diciendo, pónganle la lógica. Si creemos que Cristo Jesús murió y resucitó, versículo 14, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. O sea, los que ya murieron también resucitarán. Como Cristo murió y resucitó, los que ya murieron también resucitarán y Dios los traerá con Jesús. Pues noten cómo el mismo evangelio está confirmando la esperanza que hay después de la muerte. Y entonces, hermanos, una vez que ha mencionado eso, Pablo, voy a ver panorámicamente rápidamente los demás versículos, cómo empieza a dar cierta preeminencia, cierta, no es que tengan mayor privilegio los muertos, pero Pablo empieza a dar como cierta preeminencia a los que ya murieron. Versículo 15. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Noten, tal vez los hermanos otra vez estaban pensando que los que habían muerto perdían privilegios, pero Pablo al contrario está diciendo, no, nosotros no los vamos a preceder, ellos van a ir primero. Empieza a describir la venida del Señor, versículo 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros, los que vivimos. O sea que en este pasaje, Pablo está principalmente enfocado en qué va a pasar con las personas que ya murieron. La resurrección de los muertos, no tanto con el arrebatamiento o rapto secreto que tanto énfasis se le da a este texto. Noten, hermanos, exegéticamente el énfasis de 1 Tesalonicenses 4 no es el rapto secreto. Siempre se va a este versículo a prestarle atención quién tiene la razón, si un rapto secreto, un arrebatamiento, en fin, público y demás. No. Claro, se enseña eso en el pasaje, pero el énfasis está en qué pasa con los que ya murieron. ¿Van a perder privilegios? ¿Se pierden la segunda venida? Pablo dice, no, por el contrario, ellos van a resucitar primero y luego nosotros los que vivimos los seguiremos a ellos en ese momento de la segunda venida del Señor. Así que, hermanos, por eso termina diciendo en el versículo 18, alentaos unos a otros. Repito, la primera verdad que estamos viendo aquí es que la segunda venida del Señor trae ánimo al pueblo cristiano. Hay esperanza después de la muerte. Hermanos, dicen por ahí que lo único que no tiene solución es la muerte. Mentira. Porque en el cristianismo hasta la muerte tiene solución. Incluso algunos no moriremos. Algunos no moriremos si el Señor Jesucristo viene. ¿Que lo único seguro para todo el mundo es la muerte? No necesariamente, porque algunos viviremos cuando el Señor Jesucristo venga y no conoceremos, dice la Escritura, no gustaremos la muerte. Hay esperanza, ¿lo ven? Hay esperanza para el que cree en Cristo. Sí, nos da temor la muerte, definitivamente uno no quisiera morir, uno piensa en mi familia, ¿qué va a pasar con ellos? De pronto en nuestra naturaleza humana, en nuestra debilidad, eso está bien, está normal. Pero hermanos, nosotros nunca deberíamos temerle a la muerte como si eso fuera el acabose, ¿qué va a pasar conmigo? No, morirse es mejor. Pablo dice, no sé qué estoy en estrecho, no sé si mejor me muero y me voy con el Señor, lo cual es muchísimo mejor, o me quedo por causa de la iglesia. Pero él dice, y partir con el Señor es muchísimo mejor. La escatología para el pueblo del Señor trae esperanza. La segunda verdad que quiero nombrar de este texto, hermanos, es la visibilidad de la segunda venida del Señor. Que la segunda venida del Señor será pública. Después de haber mencionado o de haber afirmado en el versículo 15 que no precederemos a los que durmieron, es donde Pablo va a empezar a hablar puntualmente de la segunda venida del Señor. Versículo 16. Porque el Señor mismo, y ojo las imágenes, con voz de mando,
con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Hermanos, lastimosamente algunos dentro del pueblo del Señor creen que esta segunda venida del Señor será una primera fase de la segunda venida del Señor que será secreta, como se los mostré en el diagrama de ahorita. Una venida secreta antes de la tribulación, donde el Señor solamente secretamente se va a llevar a los cristianos. Pero definitivamente, voz de mando, voz de arcángel y con trompeta de Dios dice todo menos secreto. La voz de mando, hermanos, vamos a analizar cada una de esas imágenes. La voz de mando se refería cuando se iba a la guerra y el comandante daba ese grito de batalla para que todos estuvieran alertas. Empezó la guerra. Ya viene el juicio, ya viene el rey, ha llegado. Y ustedes ven esas películas de guerra y siempre van todos gritando y llevaban hasta redoblantes para hacer bulla, porque se iba a la batalla. Y aquí viene Jesús a traer un juicio. Viene el día final. Tiene que haber estruendo y hay una voz de mando. Ahora, vamos a ver la conexión entre la resurrección y esta voz de mando. Juan capítulo 5, quiero que me acompañen en sus Biblias a Juan capítulo 5, versículo 25. Para ver esa conexión, esa voz de mando y los que resucitarán, porque recuerden que eso es lo que le está importando al apóstol Pablo, que en la venida del Señor ellos van a resucitar. Pablo no está preocupado por una buena película de Hollywood, está preocupado por explicar cuándo van a resucitar los que ya murieron. Juan capítulo 5 versículo 25 dice: de cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Versículo 28. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora, futuro, cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. ¿Dónde va a ser eso, hermanos? En la segunda venida del Señor. Entonces, esa voz de mando es para hacer que los muertos en Cristo resuciten. Cuando Cristo venga, va a pronunciar su voz que va a hacer que los que ya murieron se levanten de las tumbas. Y para que esa voz suene, definitivamente no es secreto. La segunda figura que se utiliza es la voz de arcángel. Algunos intérpretes ven una relación entre la voz de arcángel y la trompeta de Dios, como si fuera el arcángel el que tocara la trompeta. Por lo menos, escuchen en Sofonías capítulo 1, versículo 16 dice: día de trompeta y grito de guerra contra las ciudades fortificadas y contra los torreones de las esquinas. Un sonido de trompeta, un grito, van para la guerra. Lo cierto, hermanos, es, entendiendo puntualmente o entendiendo separadamente la voz de arcángel, es que esto nuevamente genera un sonido, genera una visibilidad, genera un estruendo, algo que se puede escuchar. Dice un texto: y sucederá que cuando toquen un sonido prolongado con el cuerno de carnero y cuando oigáis el sonido de la trompeta, todo el pueblo gritará a una voz y la muralla de la ciudad se vendrá abajo. Entonces el pueblo subirá, cada hombre derecho hacia adelante. Cuando iban a tomar Jericó, un sonido de trompeta, un grito, los muros caían. Esas imágenes del Antiguo Testamento son las que se están recogiendo aquí. Un arcángel, pues ciertamente se ve en otros textos, más adelante los vamos a ver, al Señor viniendo por segunda vez y ángeles en relación a eso. Tal vez los ángeles tocan la trompeta, tal vez es el mismo Señor el que toca la trompeta, pero lo cierto es que ha llegado el juicio, ha llegado el Señor. Y la trompeta de Dios, hermanos, nos trae nuevamente la imagen cuando el Señor descendió en Éxodo 19 en el monte del Sinaí. ¿Recuerdan? Una espesa nube, tengamos esa imagen, espesa nube alrededor del monte del Sinaí,
truenos, fuego, terremoto y un sonido de bocina que iba en aumento. Llegó el Señor, noten las imágenes, nube, Tesalonicenses se habla de nube y un sonido que iba en aumento. Entonces, todas esas imágenes que se nos están presentando aquí, hermanos, es de la venida del Señor visible. Allá en el monte del Sinaí, ¿dónde estará el Señor? ¿Dónde? Moisés. No, era evidente ahí, todos lo estaban viendo. No era una venida secreta. Hermanos, por la analogía de la fe, Biblia con Biblia, interpretando Biblia con la Biblia, vamos a ver ahora sí una serie de versículos que nos dejen ver que la venida del Señor será pública, todo ojo le verá, será su venida en juicio, la final en la que los creyentes recibirán recompensa y los incrédulos recibirán castigo. Ahí cercano a nuestro propio versículo, Primera de Tesalonicenses 3:13. Primera de Tesalonicenses capítulo 3 versículo 13 dice: para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Ojo, todos sus santos. Tengamos ese texto ahí. Cuando Cristo venga, todos sus santos estarán con él. No una parte, solo la iglesia y después los judíos. Todos los santos. Más diciente, volvamos a Mateo 24. Un poquito más atrás. Mateo capítulo 24, versículo 29. La Biblia, hermanos, utiliza una y otra vez el mismo lenguaje. Cambia un poquito, pero es lo mismo. Uno puede ver que no se están hablando de varias cosas, sino de una sola. Mateo 24, 29. E inmediatamente, después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y todas las tribus de la tierra verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Eso no es secreto. Todos le verán. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta. Por eso les decía ahorita, parece que el arcángel era el que tocaba la trompeta. Y juntarán sus escogidos. Juntarán, ¿a qué les suena eso? Arrebatamiento. Juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro extremo, hasta el otro. ¿Cuándo? En la segunda venida del Señor. Todos le ven, recoge a todos sus escogidos en un solo momento, visiblemente. Segunda de Tesalonicenses capítulo 1, versículos 7 al 9. Eso es lo que llamaríamos guerra de versículos, viendo que la Biblia interpreta la Biblia. Segunda de Tesalonicenses 1:7. Dice, quiero que lo vean en sus Biblias, hermanos, aunque está en la pantalla, mejor que lo lean en sus Biblias. Y a vosotros que sois atribulados, tribulación, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Ahí está otra vez. Viene el Señor, ángeles de su poder, la iglesia estaba sufriendo tribulación, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocen a Dios y no obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirados de todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Si el Señor Jesucristo viene secretamente y ningún incrédulo recibe retribución, entonces el Señor Jesucristo no vino. Noten, pido a las hermanas que pongan nuevamente el esquema. En el esquema de los hermanos dispensacionales afirman que Cristo viene aquí solo por su iglesia. Solo por su iglesia.
El mundo, si se vieron las películas, el mundo sigue totalmente normal. Entonces, Cristo ya vino, pero los malos no recibieron retribución. ¿Cuál es la conclusión? Entonces, Cristo no vino. Eso no sería una venida del Señor. Porque cuando Cristo venga, los malos se van a dar cuenta que Cristo vino, porque van a sufrir, según este versículo, pena de eterna perdición. Y finalmente, vamos a 2 de Tesalonicenses 2:8, allá adelante. 2 de Tesalonicenses 2:8. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Hermanos, estaba olvidando mencionar algo. En 1 Tesalonicenses, en nuestro texto, la venida del Señor es el término griego parusía o parusia, como lo quieran mencionar. La parusia del Señor. Y aquí, hablando de ese hombre malo, dice que va a ser destruido en el resplandor de su parusia, de la parusia de Cristo. O sea que hasta el mismo anticristo, el personaje que éste sea, se va a dar cuenta que el Señor vino. Eso no va a ser secreto para él. El mismo término aplicado para hablar cuando venga Cristo a destruir al inicuo, al hombre inicuo. Hermanos, hasta él se va a dar cuenta que Cristo vino. No va a ser una venida secreta, va a ser una venida que todo ojo le verá. Amén. Volvamos otra vez a nuestro texto. Ya hemos visto que la venida del Señor trae consuelo, ya hemos visto que la venida del Señor será pública. Y hermanos, digo todo esto nuevamente no porque me interesa desmentir eso, sino porque eso es la esperanza nuestra. Queremos esa venida pública. Queremos que el Señor venga por su iglesia, queremos que los malos sean castigados en esa segunda venida. Una tercera cosa que nos enseña este texto es que la resurrección será en la única segunda venida de Cristo. ¿Cuándo van a resucitar los muertos? Pido nuevamente el esquema. Los muertos van a resucitar solamente en la segunda venida de Cristo. Aquí hay una resurrección de cristianos, segunda resurrección de judíos, tercera resurrección al final del milenio. O sea que la esperanza de resucitar en este esquema, ¿en dónde está? No sé, está en todos lados. En todos lados. De hecho, acá se pudieran hablar de 2 resurrecciones, pero yo no me voy a meter ahí porque no es nuestro tema hoy. Casi que pudiéramos afirmar 4 resurrecciones. Vamos a ver si eso es lo que la Biblia enseña y para que nosotros estemos confiados, firmes, seguros de cuándo vamos a resucitar. Otra vez el versículo 16, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, es decir, cuando descienda públicamente, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Noten, desciende Cristo, los muertos resucitan. Versículo 14 terminó diciendo, así traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Hermanos, los hermanos del esquema que hemos estado hablando, los hermanos dispensacionales, dicen que los creyentes del Antiguo Testamento no murieron en Cristo porque Cristo pues se reveló en el tiempo mucho después de que ellos murieron. Vamos a comprobar, hermanos, que los muertos en Cristo son los creyentes del Antiguo Testamento y pues nadie discutiría los creyentes del Nuevo Testamento. Primer punto, Abraham. Escuchen Juan 8:56. Abraham vuestro padre se gozó que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Abraham vio el día de Cristo. ¿Era Abraham entonces un muerto en Cristo? Sí, porque el mismo Jesús, si Él es verdadero, dijo que Abraham había de ver su día. En Hebreos capítulo 11, versículo 24, se nos dice que Moisés dejó a los egipcios por irse tras los vituperios de Cristo. Noten.
Moisés se fue de Egipto para irse tras los vituperios de Cristo. Ni siquiera dice de la promesa de la simiente, no, explícitamente de Cristo. Teniendo por mayores riquezas los vituperios de Cristo que los tesoros de los egipcios. Entonces, ¿Moisés era un muerto en Cristo? Sí. Hermanos, los creyentes del Antiguo Testamento en retrospectiva, ellos prospectivamente veían hacia Cristo. O sea, no había llegado Cristo, pero ellos detrás para adelante lo veían. Nosotros lo vemos como ya una verdad realizada, lo vemos retrospectivamente. Nosotros vemos lo que ya se hizo, ellos veían lo que se haría, pero ellos también eran muertos en Cristo, y en esa segunda venida de Cristo, Abraham, Noé, David, Samuel, Elías, Jeremías, Isaías, todos resucitarán. Todos. Y los creyentes del Nuevo Testamento, todos los que han muerto en Cristo resucitarán en la segunda venida del Señor. Biblia con Biblia, acompáñenme a 1 Corintios capítulo 15, versículo 22. Más claro no puede hablar la Biblia con este versículo. 1 Corintios capítulo 15, versículo 22. Miren sus Biblias, que nos hable la palabra del Señor. Yo de pronto busco un poquito rápido, perdón. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Noten el orden. Nos va a hablar de orden. ¿Cuál es el orden? Dios, dínoslo por favor, háblanos. Cristo, las primicias, es el primero. Luego, los que son de Cristo en su venida. ¡Pum! Luego, la resurrección después del milenio. Luego, la resurrección secreta. ¿Sí? Luego, el fin. Se acabó. Cristo resucitó. Luego, los que son de Cristo en su venida, en la única, en su parusia. Ya, no hay más momentos. En el esquema que veíamos, hermanos, tocaría que este texto dijera, luego los que son de Cristo en su venida secreta. Después, los judíos en su venida pública. Después de los 1000 años, los que sobrevivieron al milenio. Y luego, el fin. Pero ¿qué nos dice el versículo? Y dice, les voy a hablar del orden. ¿Cuál es el orden? Primero Cristo. Luego los que son de Cristo en su venida. Por si al caso, hermanos, porque tal vez alguno que conoce un poquitico más su Biblia se pregunta, pero Lázaro resucitó primero que Jesús. Pero en el Antiguo Testamento resucitaron otros, porque dice que Cristo es la primicia. Hermanos, los anteriores a Cristo resucitaron, pero volvieron a morir. O sea que no resucitaron plenamente. Simplemente volvieron a vivir, pero no es la resurrección que la Biblia nos promete. Ellos se levantaron de la tumba. ¿Dónde estaba Lázaro durante esos 3 días? No sabemos. ¿Qué pasó con Lázaro en esos 3 días? No sabemos. Pero ellos no resucitaron con todo el contenido que la Biblia nos habla de resurrección, porque volvieron a morir. Pero Cristo no volvió a morir. Cristo, por eso se le dice las primicias, el primogénito de entre los muertos, dice Colosenses 1:20. Entonces, por si al caso, Cristo es el primer resucitado. Luego, los que son de Cristo, desde Abel, desde Adán, Abel, Noé, Abraham, David, todos para allá adelante, tú, yo, ¿cuándo? En su venida. O sea, hermanos, que la esperanza nuestra de resurrección está solamente en la venida del Señor Jesús. Ahí adelante en 1 Corintios, en el versículo 51 dice, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, ojo, no todos vamos a morir,
pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. ¿Notan otra vez la trompeta de 1 Tesalonicenses 4? Porque se tocará la trompeta y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. Hermanos, noten, Biblia con Biblia. ¿Cuándo va a ser la segunda venida del Señor? ¿Cuándo vamos a resucitar? Cuando se toca la misma trompeta de Mateo 24, cuando se toca la trompeta de 1 Corintios 15, cuando se toca la trompeta de 1 Tesalonicenses 4:16. La misma trompeta, la misma única venida del Señor que nosotros esperamos para resucitar, para ser transformados. Los que estemos vivos seremos transformados. Los que estén muertos resucitarán y serán transformados. No se van a levantar con su mismo cuerpo. Todos seremos transformados, aunque no todos moriremos. Aunque no todos moriremos. De hecho, hermanos, parece ser, y eso como un detalle, que el Señor Jesucristo desciende, da su voz de mando, los muertos en Cristo resucitan y todos somos transformados. Y entonces, ahora el versículo 17 dice: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos, o sea, con los muertos, en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos para siempre con el Señor. El evento parece ser que va a ser así. Señor desciende, da su voz, se levantan los muertos y todos juntos somos arrebatados para recibir al Señor en el aire. Así que eso nos lleva a nuestro cuarto punto: el arrebatamiento será en la segunda venida de Cristo. Por si al caso, hermanos, no nos confundamos. Nosotros no negamos el arrebatamiento está en la Biblia, no lo podemos negar. Lo que negamos es creer que ese arrebatamiento será secreto, que nadie se va a dar cuenta. Eso lo negamos, pero no podemos negar la doctrina del arrebatamiento, ahí está en la Biblia. Por si al caso, vale la pena también aclararlo. Normalmente los hermanos que creen en la venida secreta le denominan rapto secreto. Los reformados, como la Biblia dice, llamamos arrebatamiento. No obstante, no faltan los que mezclan los términos. ¿Cuál es el consejo? Ya yo se los he dicho. La virtud del teólogo, ¿cuál es? Definir. Cuando ustedes escuchen un hermano que dice, creo en el rapto, no le digan, oye, dispensacional, estás errado. Hermano, ¿qué entiendes por rapto? No, que cuando el Señor Jesucristo venga públicamente, nos va a llevar a la iglesia y va a venir y todo ojo le verá. Ah, bien, hermano. Yo le llamo arrebatamiento a eso. Ya. No nos mordemos, no nos peleamos. Aclaremos términos. Por si al caso, hermanos, vuelvo y digo, yo no ignoro una realidad que hay dentro de la iglesia. Entonces, hermanos, el arrebatamiento será en la segunda venida del Señor. Y ahí todos vamos a ser transformados. Hermano Jeffrey, el que se murió por incineración, ¿qué va a pasar? El Señor lo levanta. Si de su sola palabra trajo a la existencia lo que no existía, ¿qué le va a costar al Señor levantar un montón de cenizas que están regadas en un río? El Señor levantará en su poder a todos los que murieron. Como hayan muerto, Él los levantará. Hermano Jeffrey, los que murieron de 3 años, los que murieron de 10 años, los que murieron de 20 años, los que murieron de 60 años, ¿cómo se levantarán? No sé. Esperemos. No sé. La Biblia no nos lo dice. Creería que hemos de levantarnos en lo que pudo ser la edad de Adán. Y parece ser que Adán era un hombre maduro. Y si a eso le pegamos que Cristo empezó su ministerio como a los 30 años, pudiéramos pensar que tal vez esa sería la edad en las que todos resucitaremos, en las que todos seremos transformados. Es mi posición, si no lo creen así, la Biblia no nos los aclara mucho, pero por si la pregunta está cruzando por la mente. Ese arrebatamiento, hermanos, la palabra literalmente suena harpazo. ¿A qué le sonó? En nuestro español, un zarpazo. De ahí que creemos que no va a ser como que subimos así despacio, casi que alguien nos puede agarrar el pie y traernos para abajo, sino que va a ser un zarpazo.
Y la Biblia, ese término se utiliza en varios textos siempre para referirse así, a algo que se quita. Por ejemplo, Felipe, cuando estaba con el eunuco, dice que fue arrebatado y él no le vio más. Zarpazo. Parece ser que no dejó la ropa, ¿cierto? Por si al caso. Se lo llevó. El texto no dice que cogió la ropa, se lo llevó con todo y ropa. Felipe se utiliza el mismo término. Entonces, hermanos, es la idea de ser quitados así. En 1 Corintios se dice en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Será algo repentino. ¿Qué podemos pensar de los muertos de ahora? Las personas muertas que están muertas. Muertos físicamente. ¿Que no creyeron en Cristo? Los que no creen en Cristo. Ok, hermano, están esperando la segunda venida del Señor. Los que han muerto en Cristo están en la presencia del Señor esperando su segunda venida, pero en almas, no en cuerpos. Los que han muerto sin Cristo están en espíritus esperando la segunda venida del Señor. Esto va a ser un poco cruel, pero es la justicia del Señor para recibir un nuevo cuerpo que sufrirá eternamente. Esa es la esperanza del incrédulo. Todos resucitarán. Los creyentes con un cuerpo transformado. O sea que no habrá más enfermedades, no habrá más dolores. Pero los incrédulos recibirán un cuerpo no transformado y un cuerpo que ha de sufrir eternamente. ¿Cuál es la esperanza para nosotros? Que nuestro Señor venga y que transforme nuestro cuerpo en un zarpazo. Pablo aquí dice, hermanos, y noten, eso es lo bonito de la esperanza cristiana. Noten el lenguaje de Pablo, versículo 17 otra vez. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado. O sea que Pablo estaba afirmando que Cristo iba a venir mientras él vivía. No. Pero si me han prestado atención, yo he tratado de utilizar el mismo vocabulario de Pablo. Que los que vivimos cuando Cristo venga, yo tengo esa esperanza. Y los creyentes nos deberíamos expresar así. Hermanos, uno debería meterse en el proyecto de casa hasta pensando, ¿y si el Señor viene? Listo, me voy a meter en mi proyecto de casa de 20 años pagando, pero no pensando, esa casa la voy a terminar de pagar, ya luego yo me muero y mis hijos. En el creyente debe estar siempre él, tal vez no termine de pagar esa casa porque mi Señor va a venir. Tal vez no me la termine de disfrutar porque mi Señor va a venir. Ese es el lenguaje que Pablo utiliza aquí. No es que Pablo está confundido, no es que está afirmando que el Señor Jesucristo va a venir mientras Él vive, sino que Él dice, los que hayamos quedado. Tal vez yo esté vivo cuando el Señor venga. Esos, junto con los muertos, seremos arrebatados para... Esta palabra es clave. Subrayenla, hermanos, por favor. Tienen que subrayarla en sus Biblias para recibir al Señor en el aire. La palabra recibir es el término griego apántesis, suena así, apántesis. Esa palabra era utilizada para cuando un monarca, un rey, iba a visitar una nación. Entonces, no sé, aquí está una ciudad y aquí está la otra ciudad. El rey de esta ciudad iba a visitar a esta ciudad. Entonces él venía andando con toda su comitiva y de esta ciudad salía un escuadrón para apántesis, para recibirlo a medio camino y traerlo a la ciudad. Eso era apántesis. Salir a recibir a alguien para traerlo al lugar que iba a visitar. No era salir a recibir a alguien para quedarse con ese alguien 7 años allá, sino para traerlo. Era algo propio de la época y este término se utiliza, por lo menos escúchenme, en Mateo capítulo 25 en la parábola de las vírgenes. El versículo 1 dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir apántesis al esposo. Versículo 6, y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo. Noten, ellas salen, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Pero mientras ellas iban a comprar, versículo 10, pero mientras ellas iban a comprar,
Vino el esposo, las insensatas, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. ¿Notan la imagen? Viene el esposo, salgan a recibirles. ¿Y se quedaron con él afuerita? No, entraron y las puertas se cerraron. Y las vírgenes insensatas se quedaron por fuera. El mismo término apántesis. Viene el esposo, salen a recibirle, entran con él. No se quedan con él afuera. Hechos 28 dice, y luego fuimos a Roma. Pablo dice, mire, y luego fuimos a Roma, de donde, oyendo de nosotros los hermanos, salieron a recibirnos a Pántesis hasta el foro de Apio, hasta un punto. Y las 3 tabernas, y al verlos, Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. Cuando llegamos a Roma, el centurión sigue el texto. Voy a Roma, los hermanos me reciben en el Apio y llegamos juntos a Roma. Esa es la idea de apántesis. Hermanos, pongan por favor otra vez el diagrama. Cuando Pablo dice que salimos a recibirle, con este término no tiene sentido que salgamos a recibir al Señor acá y nos quedemos con él 7 años. Lo que quiere decir es que salimos a recibirle en el arrebatamiento y lo traemos. Bueno, venimos con él, no lo traemos. Venimos con él a esta tierra. Salimos a recibirle, según el versículo 17, en el aire. Ser arrebatados con ellos en las nubes. Tal vez no sea literal, hermanos. No pensemos que nubes es literal allá arribita. El término nubes es utilizado por la Biblia en el Antiguo Testamento para referirse a la presencia de Dios, Muchas veces una presencia con forma o en sentido de juicio. El texto que les decía ahorita del monte del Sinaí, espesa nube, trueno, terremoto y un sonido de bocina. ¿Ven? La conexión entre la nube, la presencia del Señor. El tabernáculo tenía la nube de día y de noche fuego, pero noten que la presencia de Dios, la Shekinah, era una nube. En Daniel capítulo 7 versículo 13, cuando se habla de la visión del anciano de días, dice que vio a uno que venía en las nubes hasta el anciano de días. Cristo Jesús cita ese texto al Sanedrín y les dice: desde ahora veréis al Hijo del Hombre subiendo en las nubes del cielo, viniendo en las nubes del cielo con poder y gran gloria. Trayendo el texto de Daniel 7. Salmos 97:2. Nubes y densas tinieblas le rodean, justicia y derecho son el fundamento de su trono. Las nubes se refieren a la presencia del Señor. Así que no debería ser entendido tanto como que literalmente vamos allá arriba a las nubes, sino vamos a la presencia del Señor. Y cuando dice, y así estaremos para siempre con el Señor, no es que así estaremos en las nubes con Él para siempre, sino que debido a eso, o por causa de esto, estaremos siempre con el Señor. Y eso, hermanos, es el quinto punto de mi mensaje, que toda esta discusión, hermanos, no nos debe llevar a, yo sí soy el que me conozco la Biblia, sino a esta esperanza de que cuando el Señor venga, estaremos para siempre con Él. Amén. Ese es el anhelo del pueblo del Señor. Que el Señor Jesucristo venga públicamente, nos arrebate junto con Él y así estemos siempre con Él. Nunca más vamos a ser separados de nuestro Señor. Siempre vamos a estar con Él, eternamente y para siempre, hermanos. Por eso nosotros queremos que nuestro Señor venga por segunda vez, porque queremos estar para siempre con Él. Así que, hermanos, alentaos unos a otros con estas palabras. Que nuestro Señor venga para que estemos siempre con Él. Siempre, hermanos, nunca más vamos a ser separados. En los nuevos cielos y en la nueva tierra estaremos siempre con el Señor. Unas aplicaciones finales, hermanos. Recuerden el título: La venida del Señor, una verdad sencilla y motivadora. Yo espero que el sencillo esté firme. No estén pensando qué cosa tan confusa.
Para confirmar el sencillo, le voy a pedir a la hermana que coloque el otro diagrama, el diagrama que nosotros conocemos, que por si al caso, hermanos, el diagrama que les he estado mostrando es más complicado. Créame, hice un esfuerzo por hacerlo sencillo. El diagrama que nosotros creemos, hermanos, es este. Y el que vemos de la Biblia es este. Antiguo Testamento. Bueno, nadie discute eso. Nuestro Señor Jesucristo vino. Estamos en la era de la iglesia y nuestro Señor Jesucristo vendrá públicamente por segunda vez y ahí será la resurrección, el arrebatamiento, cielos nuevos, tierra nueva. Punto. Según el esquema que creemos que nos enseña la Biblia, ¿dónde está nuestra esperanza? En que el Señor Jesucristo venga. Nuestra esperanza, hermanos, no está en que se construya el tercer templo, en que Israel sea reconocido como una nación, en que los judíos se están volviendo a su tierra, en que Israel está logrando grandes cosas, en que la maldad se está proliferando. Nuestra esperanza está en la segunda venida del Señor. Esa es la esperanza nuestra, hermanos. Eso es lo que nosotros anhelamos. Que el Señor Jesucristo venga para que recibamos nuevos cuerpos, para que seamos arrebatados. Ya, inmediatamente entramos en los cielos nuevos y en la tierra nueva. No hay milenio, no hay tribulación de 7 años, no hay rapto secreto. ¿Cómo sabemos que ya el Señor vino o no? No, sencillo. Viene el Señor y entramos a la eternidad. Punto. La escatología realmente así se ve más sencilla, sin decir que no sea un tema que tiene complejidades. Y les dije entonces que la segunda venida del Señor era una verdad sencilla y era una verdad también motivadora. Hermano, hermana, la venida del Señor ha de ser tu consuelo. Tal vez tú hayas pensado, bueno, pero yo no estoy como los tesalonicenses pensando en qué va a pasar con mi papá, mi mamá que murió, porque pues no estoy sumido en tristeza. No tengo el mismo caso de los tesalonicenses, pero mi hermano, mi hermana, cuando estás sufriendo, la segunda venida del Señor te debe animar. Cuando hay un cuerpo que duele, cuando hay un cuerpo debilitado, cuando hay un cuerpo que nos hace ir constantemente al médico, la segunda venida del Señor nos debe animar en que recibiremos un cuerpo transformado. Eso debe ser un consuelo. No vamos a sufrir toda la vida. Va a llegar el día en que nuestro Señor Jesucristo vendrá y tendremos un cuerpo que no se agita. Tendremos un cuerpo que no se debilita. Tendremos un cuerpo que no se enferma, hermanos. Debe ser un consuelo en medio de la enfermedad. Un familiar que muere. A mí me enternece mucho y me da mucho gozo cuando a alguien se le muere un familiar y tiene esa esperanza en que por lo menos le compartió el evangelio y por lo menos creyó. Y uno dice, bueno, no sé si solo fue por la situación, pero espero verle allá. Hay esperanza. Hay una esperanza. Cuando un familiar nuestro muere y sabemos que definitivamente no escuchó, bueno, hermanos, la esperanza es que cuando nosotros seamos transformados, entenderemos la justicia del Señor. Ahorita yo creo que es sensato, compasivo cuando lloramos por un familiar que no creyó en Cristo y murió, porque sabemos el destino que le espera. Pero hermanos, aún la segunda venida del Señor transformará nuestro pensamiento y nosotros diremos allá, Cristo, tú eres justo por haber condenado a ese familiar que no quiso creer en ti. La lucha con el pecado, hermanos. Estamos cayendo en el pecado una y otra vez. Y pensemos, la próxima vez, hermanos, hermana, la próxima vez que peques, piensa, cuando el Señor Jesucristo venga, no voy a pecar más. Hermanos, no seamos tan materialistas de estar anhelando la segunda venida del Señor por las calles de oro, el mar de cristal, las grandes mansiones. Bien, pero quedarnos ahí es un poco materialista. Es estar para siempre con el Señor. Es un cuerpo que no peca más. Es un cuerpo incorruptible. Esa es la esperanza cristiana. Y si alguno no es creyente, la próxima vez que peques, piensa en esto.
que el Señor Jesucristo aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para dar retribución a todos aquellos que no creyeron en la verdad. La próxima vez que peques, recuerda que Cristo Jesús va a venir. Va a venir. Y para ti será de condenación. Para los que han creído en Cristo será de gozo, de dicha, de bienaventuranza, pero para los que no han creído en Cristo será un día de eterna perdición. La próxima vez que te duela el cuerpo, piensa que será una eternidad sufriendo peor. La próxima vez que estés llorando, recuerda que es una eternidad llorando. La próxima vez que peques, recuerda que va a venir Cristo Jesús a juzgarte por ese pecado, pero Cristo Jesús ya vino una primera vez a salvarte de ese pecado y hoy te llama a que creas en Él y te arrepientas, a que pongas tu fe en Él y Él te limpia automáticamente todos tus pecados, te perdona y cuando venga por segunda vez te transformará y te dará entrada al reino eterno. Amén. Bendito eres, Dios del cielo, por darnos esta enseñanza, por hablarnos de escatología. Señor, que estas verdades nos consuelen como se supone que lo debe hacer. Que esas verdades lleven a los que no han creído en ti a poner su confianza en ti. Y que estas verdades nos lleven a los que hemos creído en ti a alentarnos y a animarnos. Maranata, Señor. Vuelve pronto. Vuelve pronto, Señor Jesús. Vuelve pronto, te lo pedimos. Venga a tu reino. Que todo ojo te vea. Y que nosotros seamos arrebatados juntamente contigo para estar siempre contigo. Vuelve pronto, Señor Jesús, te lo pedimos. Por tu gloria, para tu honra. Amén.